¿verdad? Ya todas las Biblias mirolistas. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y hijos del oriente contra ellos. Mire que eso no ha cambiado todavía, hermano. Estos pueblos todavía siguen odiando a Israel. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Oramos, amados. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hermosa hora, porque bueno es tu nombre, Señor. Dulce tu palabra como la miel. Gracias, Dios, por este pueblo que está aquí esta hermosa tarde. Gracias por esa responsabilidad, porque están agradecidos, Señor, contigo. Porque estamos agradecidos, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, y sabemos que si somos fieles lo vas a seguir haciendo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que uses a tu siervo, Padre, en esta tarde, y le hables a tu pueblo, lo bendigas con tu palabra, nos dirijas conforme al camino que tú nos has destinado, Jehová, que es estar en tu presencia en aquel día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Dios de misericordia. Aleluya. No sé si usted, amado, se ha dado cuenta que el hecho que usted y yo seamos cristianos no quiere decir que somos superhumanos. No quiere decir que somos superhombres, supermujeres, superjóvenes, ni superniños. Aleluya. El hecho que usted y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón no nos da la autoridad, amados, ni tampoco de creernos unos mayores que otros, sino que nos da la responsabilidad de guardarnos cada día, porque somos blanco de un enemigo, el cual no crea que está agradado esta tarde porque usted vino a la iglesia. Santa aleluya. No crea que el diablo está feliz porque hermano Delfino, hermano Juan Carlos, porque hermano William se levantó esta mañana y dispuso en su corazón venir a la iglesia. El diablo está enojado. Santo aleluya. Pero ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que también el hecho de que usted y yo seamos cristianos, estamos expuestos a cometer errores, tarde o temprano. Si aquellos que no tienen a Cristo, amados, son presa fácil del diablo y caen en grandes errores en su vida, usted y yo también tenemos esa posibilidad de en un momento dado cometer un error.
como decía el apóstol Pablo, que tengamos cuidado, porque usted y yo somos como carta leída al mundo. Es decir, las personas del mundo tienen puesta su mirada en nosotros. Aleluya. Y cualquier error que usted y yo cometemos, lo van a tildar. Señor. ¿Sí? Le van a decir, bueno, que no eres cristiano, que no eres cristiana, en el lugar de trabajo. Amén. Señor. Pueden malinterpretar las cosas que uno hace o dice para usarla en nuestra contra. Ahora, ¿cuál es el mayor error que nosotros podemos cometer como cristianos, como personas que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón? Es alejarse de la sombra del Omnipotente. Amén. Ese es el más grande error que usted y yo podemos cometer. Poderoso Cristo. Dice el Salmo 91:1 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente es tener la seguridad, amados, de que en toda circunstancia adversa en nuestra vida siempre estará Dios guardándonos. Aleluya. Siempre estará Dios cuidándonos. Gloria a Jesús. Siempre estará Dios proveyendo a cada una de nuestras necesidades. Eso es. Pero ahí está el detalle. Que nos alejamos de Dios y después por pena o por diferentes situaciones que el diablo pone en nuestro corazón, pensamos que Dios ya no nos va a perdonar. Pero ¿sabía usted que nuestro Dios es un Dios de misericordia? Como decía el salmista David, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora en esta palabra que hemos leído en esta tarde, dice que Israel se alejó de Dios. Amén. Se alejaron de nuestro Dios. Y por haberse alejado de Dios, amados, vino Dios y se alejó de ellos también. Y dice que por 7 años los entregó en manos de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo rebelde, amados. Dice los escritores que eran ganaderos, era gente de negocio, pero era gente cruel. Y entonces vino Dios, amados, e Israel, por haberse alejado de los caminos de Dios, los entregó por 7 años. Y entonces, al entregarlo Dios en manos de los madianitas, vino catástrofe a sus vidas. Vino, dice la palabra de Dios, que ellos venían y sembraban. Pero cuando ya ellos cultivaban, amados, venían los madianitas y si no les destruían aquel cultivo, se los robaban. De igual manera hacían con los animales, con las ovejas, con las cabras. Se los robaban o se los destruían. Pero de tal manera que los tenían tan afligidos que Israel dice que tuvo que hacer cuevas para esconderse. Tuvo que hacer, amados, hoyos en medio de la tierra para meterse, porque ya no confiaban en Dios. Ellos en su corazón, ellos sabían que andaban mal delante de Dios. Ellos sabían que habían dejado la palabra de Dios a un lado. Y que debido a eso, amados, ellos no tenían por qué ningún derecho delante de Dios de reclamarle a Dios por qué los había dejado así. Les había dado la ley. Ya Dios les había dado, amados, la palabra en la cual ellos necesitaban mantenerse. Y si no es así, vaya conmigo, hermano, a Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6.
Qué lindo, aleluya. Versículo 12 al 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Este es el consejo que Dios le había dado a Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 11. Cuídate, le digo, él me va a decir, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios siempre trataba la manera de advertir a Israel, de no olvidarte. De igual manera ahora nos advierte a nosotros que no nos olvidemos, amados. La vida del cristiano es dura por tiempo. Hay tiempo que nosotros tenemos bendición, ¿verdad? Pero hay tiempo que también viene y parece que nos topamos con la piedra y no hay agua ya. Ya no hay nada para nuestra vida. Ya no hay deseo de venir a la iglesia. Vamos al refri y parece que ya no hay nada en ese refri. Vamos a la tienda y el dinero se nos hace agua. Hay tiempo duro, ¿sí? Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Enojarnos contra Dios? ¿Enojarnos contra Él y decirle, Padre, ¿por qué estoy así? No. Lo que debemos de hacer nosotros es humillarnos delante de la presencia de Dios y examinar nuestra vida, que qué es lo que estamos haciendo mal. Por esa razón Dios, amados, había dejado a los israelitas por 7 años en manos de los madianitas. Porque los israelitas, en vez de mantener ese agradecimiento hacia Dios, dice que ellos habían levantado altar a Baal y a Acera. Miren qué triste. Después de haber conocido a Dios, después de haber visto la mano de Dios a favor de ellos, ahora ellos volvieron a lo que ellos habían aprendido en Egipto. Porque todas esas costumbres venían de allá. Gente idólatra, amados. Pero, ¿qué pasa? Que nuestro Dios, amados, como los digo, si usted y yo nos alejamos de sus caminos, Él también se va a alejar de nuestra vida. Y cuando nosotros nos alejamos de los caminos de Dios, la sombra de Él, ese cuidado de Él, nos va a dejar también. Por eso hay mucha gente ahora en migración, ¿sabía eso? Detenidas. Porque se alejaron de los caminos de Dios. Ya no le quisieron servir a Él. Y entonces vino Dios y se alejó de ellos también. Están con vida, claro, están con vida. Pero también no hay nada mejor, amados, que estar bajo el cuidado de Dios. No hay nada mejor que eso. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Mire, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted y yo ahora somos considerados hijos. ¿Sí? Hijos que hemos sido adoptados, amados. Hijos que hemos sido implantados allí. Aunque los judíos no crean ni quieran, pero así es la misericordia de Dios hacia nosotros. Sí, amén. Y por eso le adoramos a Él. Por eso le bendecimos. Porque aquel pueblo que no era pueblo, ahora pasó a ser pueblo. Por la misericordia de nuestro Dios. Si miren lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando viene castigo sobre nuestra vida, ¿para qué renegar, amados? Yo no voy a venir y voy a castigar a Oscar. No, porque él no es mi hijo. Yo no voy a venir y castigar a Gabrielito, porque él no es mi hijo. Yo voy a castigar y reprender a Josecito, porque él sí es mi hijo. Y yo tengo autoridad sobre él.
Entonces, cuando usted o yo, de alguna manera, viene castigo sobre nuestra vida, tenemos que darnos cuenta de algo, que todavía Dios nos ama. Porque entonces Dios no nos castigara y nos dejara, ok, ya no quieres estar conmigo, vete. Pero no, si Dios viene y nos pega una sacudidita, démonos cuenta uno de que Dios nos ama y que nos considera sus hijos, y que por eso Él nos está tratando de esa manera. Israel Dios lo trataba de muchas maneras, amados, y por eso Dios lo consentía tanto, e Israel se acostumbró a eso. Y ellos pensaban que porque Dios era Dios de misericordia, ellos podían jugar con la voluntad de Dios. Y eso no es así. Dios se cansa, amados, de que la gente juegue con Él. De que ahora 3 meses en la iglesia, otros 3 meses afuera de la iglesia, y regreso otra vez al Señor. Otros 3 meses después, al final del año, como en diciembre, me dejo otra resbaladita. Porque ahí viene la Navidad, ahí viene la pachanga, ahí viene la comida, ahí viene todo. Y ahí en enero, ahí por mediados de enero, bueno, otra vez, Señor, aquí estoy. Dios se cansa, amados. Dios se cansa de que juguemos con Él. Y llega el punto en que mejor nos deja. Y es cuando llegan las tormentas en nuestra vida. ¿Sí? Por eso usted ni se asuste, se aflija, porque llegan problemas a su vida. No. Cuando usted sabe que usted está perseverando en los caminos de Dios, eso es normal, amado, que vengan pruebas a su vida. ¿Sí? Es normal que usted por día quiera venir o por día no quiera venir a la iglesia. ¿Sí? Todos lo sentimos. Pero ahora, ¿qué hacer a la hora de eso? Levantarnos, amados, y pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas para seguir adelante. Ahora, fíjese bien. Dice la palabra de Dios que pasado el tiempo, Israel se cansó de sufrir y vinieron y clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Así como cuando estaban en Egipto lo hicieron, así también en este tiempo ellos clamaron a Dios. Y en segundo lugar, mire, en medio de la angustia, el pueblo gimió. Pero ¿a quién gimió? Gimió a Dios. ¿Por qué? Ellos tenían los altares de Baal allí, tenían a Acera, pero hasta ese día no les habían respondido. Entonces se acordaron del Dios verdadero. Y vino Dios y dice la palabra que les contestó. Porque Dios no se hace sordo, amados, a nuestro clamor. Que Él no conteste a veces es porque Él sabe que no nos conviene. Porque si estamos pasando una prueba y Él necesita que usted y yo escalemos un peldaño más, no lo va a sacar de ahí hasta que usted pase la prueba. Y si no la pasa, pues allá va a quedar consumido. Eso así es, hermano. Dios no quiere que usted y yo estemos estáticos ahí. Dios quiere que usted y yo vayamos alcanzando una madurez más grande cada día. Y por eso vienen pruebitas a nuestra vida. Sí. Entonces vinieron y clamaron a Dios. Porque ellos sabían que sí contestaban. Podían tener una estatua en su casa, podían tener un muñeco allí, pero ese muñeco no les había respondido. Pero ellos se acordaron de que estando en Egipto sus padres habían clamado y el de allá arriba les escuchó. Y entonces, fíjense bien, ellos se dieron cuenta que Dios sí contesta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque ¿qué es lo que dice Lamentaciones 3, 22 al 23? Mire, cómo me encanta esa porción a mí. Lamentaciones 3, 22 y 23, mire. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aleluya. Porque Dios no nos ha dado conforme a la que nosotros merezcamos, amados. Porque si
Si Dios ya nos hubiera dado conforme a lo que nosotros nos merecemos, le digo que el cementerio estuviera más lleno. Solo de Lirio de los Valles ya tuviera unos 80 por ahí. Y esta iglesia estuviera barrida. Probablemente Esteban Emilio no estuviera aquí. ¿Sí? Pero porque Dios es misericordioso, por eso estamos aquí. ¿Sí? Porque no nos ha dado conforme a lo que nosotros hemos producido para Él. No. Porque lejos de producir uvas sabrosas, uvas dulces, hemos producido muchas veces uvas silvestres. Grande Dios. ¿Sí? Pero así Dios, precioso nuestro Dios. ¿Sí? Que nos ha sabido sostener aún cuando andamos fuera de sus caminos. Porque si yo preguntara a aquellos hermanos que tienen 30, 40 años de servirle a Dios y aceptarme a Dios como a sus 25, 30 años, todo ese tiempo atrás, no crea que fue por la mano de ellos que estuvieron con vida. Es porque Dios los conservó hasta el día necesario que Él los iba a llamar, hasta el día en que ellos iban a abrir su corazón a Él. Porque Dios es así, amados. Dios muchas veces deja que el hombre pruebe el mundo para que cuando viene a Cristo Jesús valora la vida cristiana que lleva. ¿Sí? Porque solamente aquellos que se han sido arrastrados por el diablo se dan cuenta que ahora viven una mejor vida de la que vivían antes en el mundo. Porque eso es así, hermanos. Eso es así. Ahora, digo yo, cuán importante es tener esa relación con Dios. Cuán importante es saber, amados, que si usted y yo cometemos errores, Él nos va a perdonar. Así como el hijo pródigo cometió ese gran error de irse, gastó la herencia de él, pero estando él allá, él se acordó de que tenía un Padre lleno de misericordia, que lo podía perdonar. Que aunque él hubiera hecho lo que hubiera hecho, drogarse, quizás devanarse con drogadictos allá, pero que había unos brazos que lo estaban esperando siempre abiertos para recibirle y darle su amor. Por eso el amor de una madre es bastante comparado al amor de Dios. Uno como padre es duro, amado. Uno como varón es duro con sus hijos. Pero una madre, para que una madre borre ese amor que tiene hacia su hijo, es casi imposible. Porque por más que su hija o su hijo haga lo que haga en el mundo, esa madre va a estar con los brazos abiertos para recibirlo, esperando el día que su hija o su hijo regrese. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Por eso te estoy recordando esta tarde que si has fallado o por cosas de la vida, un descuido, llegaras a fallar el día de mañana, no vayas a hacer lo que hizo Judas, de devanarte el mundo allá. No. Acuérdate que Cristo murió por ti, que Cristo murió por mí y que Él tiene amor todavía. Durante tengamos vida y Cristo no haya venido por la iglesia, Él nos está esperando siempre a que reaccionemos, a que nos levantemos. Y es lo que Israel hizo, reaccionó y se acordó que ellos tiempo atrás habían adorado a un Dios de misericordia y clamaron a Él. Ahora viene y Dios no simplemente se quedó con la oración que ellos hicieron. Dios respondió. Y ahora vemos el tercer lugar. ¿Cuál fue el actuar de Dios ante el clamor? Dice la palabra de Dios que lo primero que Dios hizo, fíjese bien, los exhortó. Dice la palabra de Dios que envió un profeta a Israel y les dijo que Él es el Dios verdadero, que Él había sido quien nos había sacado de Egipto, de casa de servidumbre, de donde ellos habían sido maltratados, de donde ellos habían sufrido tanto.
y que ahora se habían olvidado de él. Después de tantas cosas que ellos habían visto, amado, iban por el desierto, en el día les mandaba una nube, en la noche les mandaba columna de fuego. Sí, Señor. Tenían sed, les abría hasta la piedra para que tirara agua de ahí. Tenían hambre, les enviaba maná. ¿Qué es lo que Dios no había hecho, amados? Que de un asesino levantó un gran libertador. ¿Qué es lo que había hecho Dios? Dios había hecho muchas cosas por Israel, pero ahora ellos, amados, ellos habían encontrado más libertinaje en estos dioses ajenos. Por eso sabe que es más fácil que una persona sea arrastrada por el mundo, porque hay libertad de hacer lo que quiere. En cambio, los caminos de Dios, usted y yo, cuando lo aceptamos, tenemos que ponernos el yugo de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué significa el yugo? Que ahora Él nos va a llevar por donde Él quiere. Ya no vamos a ser nosotros, ahora es Él. ¿Sí? Por eso Israel había preferido mejor regresar a la idolatría donde Dios mismo los había sacado. Y Dios les reprochó eso. Dios les recordó: acuérdate de dónde te he sacado. Señor, Acuérdate quién eres antes de conocerme. Acuérdate quién eras allá cuando estabas lejos de mí, cómo sufrías con tu marido borracho o esa mujer que pasaba de casa en casa día al día y llegabas en la tarde y ni cena tenía para ti. Acuérdate de dónde te he sacado. Pero fíjese bien, Dios es un Dios de misericordia. A pesar que les pega esa cachetada, empezó Dios también a buscarles a una persona ideal, el cual se iba a convertir en el valiente, el Gedeón. Gedeón es un tipo de Moisés, es un líder, un libertador, es un tipo de Cristo Jesús. aleluya. Qué lindo. Y fíjese bien, leyendo yo la palabra de Dios, esta historia, amados, yo me daba cuenta que cuando Dios lo llama, amados, porque dice la palabra de Dios que estaba Gedeón, amados, sacudiendo el trigo, y dice que a esconderlo rapidito, porque los madianitas no perdían tiempo, amados. Los madianitas tenían chismositos por ahí vigilando, que cuando Israel estaba cultivando, iban y les robaban todo, o se lo destruían. Entonces dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, y llega el ángel de Jehová con él, y se paró un esforzado, valiente, dice. Y viene, amados, y Gedeón no creía. Gedeón no estaba seguro de que era el ángel de Dios el que estaba con él. Fíjese bien, porque ¿qué es lo que le dice? Miren, Gedeón tenía una gran duda. Y dice así: y vino el ángel, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, dice, varón esforzado y valiente. Aleluya. Ahora viene Gedeón y le dice al ángel de Jehová: ¿cómo es que Jehová está con nosotros si estamos sufriendo tanto? ¿Cómo es que puedo yo pasar tanta enfermedad, amados, tanta prueba, si dice que Jehová está conmigo? Como seres humanos nunca aceptamos nuestros errores, ¿verdad? Y ellos sabían que estaban en un error, se habían olvidado de Dios. Y él le reprocha al ángel y le dice: ¿cómo es que Jehová está con nosotros y mira cómo estamos sufriendo? Pero fíjese bien lo que dice. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó de Jehová de Egipto? Ahora fíjese bien, dice el versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A pesar que el ángel de Jehová estaba allí, Gedeón no creía. Tristemente hay gente dentro de la iglesia, amado, que no creen en el Señor. No creemos a veces. Llega duda a nuestra vida. Viene Dios y nos dice: yo voy a estar contigo, mi hija. Yo voy a estar contigo, mi hijo, todos los días de tu vida. Pero se nos olvida. Y ahora de las circunstancias, en vez de venir y arrodillarnos al altar delante de Dios, buscamos consejo donde no hay consejo bueno para nosotros. Confiamos más en el hombre que en la promesa que Dios nos ha hecho. Yo le digo, hermano, y te lo voy a decir siempre: no hay cosa más hermosa que a la hora de un problema acercarte a Dios. Amén. No confíes en tu amiga, en tu amigo, no. Porque no lo hay en la tierra. ¿Para qué negarlo, hermano? Hay un solo amigo y ese es Jesucristo. Yo le he hecho mi amigo y él no me ha fallado. Cuando yo tengo dolor en mi alma, yo me arrodillo delante de él. O ahí donde yo esté, yo le clamo a él y yo le digo: papá, yo siento esto esta mañana, yo siento esto esta tarde, Padre. Quítalo de mí. Señor, aleluya. Y hasta ahorita no me ha fallado. Yo no soy de los que voy a correr con el hermano, con la hermana. No. Yo primeramente le clamo a él. Porque él es quien murió en la cruz por mí. Y si fue capaz de morir en la cruz por mí, ¿cómo no va a estar al cuidado mío, hermano? Aleluya. ¿Sí? Sí, amén. Porque así es nuestro Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Tengo miedo y yo voy a morir. Porque usted sabe que delante de Dios nadie puede estar. Porque al ponerse a alguien delante de Dios, ¿qué pasa? Muere. Muere porque su santidad es tan grande. Pero le dijo nuestro Dios: no temas, porque no vas a morir. Porque dice que al darse cuenta que él estaba delante del ángel de Dios, vino y le ofreció sacrificio. Fue y mató un animalito, lo presentó delante del Señor. Y vino, dice que el ángel de Jehová con su vara y lo tocó con la punta, ¡pah! Cayó fuego del cielo y se quemó. Entonces reaccionó y dijo: ay, sí es el ángel de Jehová. Pero aunque ahora se había dado cuenta que sí era el ángel de Jehová, vino y todavía le puso unas pruebitas allá a Dios. Viste contagioso, ¿no? Como estaba ahí dudando que sí era Dios quien estaba con él. Y le dice: voy a poner, le dice, ¿cómo se dice esa palabra, amados? Déjenme aquí, lo tengo. Porque él quería poner una prueba, amados. Estaba poniendo una prueba al mismo Dios, porque no estaba seguro de que Dios lo iba a sacar de esa prueba. Y entonces viene y le dice: quiero poner un vellón, le dice. El vellón estaba escudriñando por ahí. Habían dos tipos. Había uno que dice que era como una mezcla de plata y bronce, de metales. Pero había otro que era, haga de cuenta, la piel de un animal que conservaba su cabello. Y esta pues ellos la preparaban de manera que cuando estaba frío o húmedo, con esa se abrigaban. Entonces le puso la prueba a Gedeón a Dios y le dijo que si este vellón, le dice, el día de mañana yo vengo y está húmedo y toda la hierba además está seca, voy a comprobar que tú sí estás conmigo. Bueno, y fue el siguiente día y lo encontró así como él dijo.
siguiente día y le vuelve a decir, Señor, ahora va a ser al revés la cosa. Ahora quiero que este vellón esté seco y toda la hierba esté bien mojada. Mira hasta dónde Dios, hermano, complace al hombre. Paciencia con uno. Es paciente nuestro Dios. Porque hubiera sido usted y yo, hermano. Yo lo chicharro de una vez ahí. ¿Sí? La verdad, oye, ¿y tú estás jugando conmigo? ¿Que no me traes mi poder? Pero no. ¿Sí? Nuestro Dios es grande en misericordia. ¿Sí? Nuestro Dios es poderoso, misericordioso. Por eso dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga misericordia. Por eso Dios, mire, levantó a Pablo, gran asesino de cristianos. Porque así es nuestro Dios. Es amor, dice la palabra de Dios. Y así hizo Dios, dice. El siguiente día vino Gedeón y rápido. Wow. Sí, es verdad, entonces. Ahora, fíjese bien. En cuarto lugar, aquí está el asunto. Bueno, Dios ya le había dado ciertas señales de que sí iba a estar con él. Pero para obtener la bendición, ellos necesitaban una limpieza. Tanto ellos como personas, como en sus hogares. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 25? Miren lo que dice el versículo 25. Ya después de que Dios le había dado las señales de que sí le iba a dar la victoria, ahora viene Dios otra vez y lo amarra. Y le dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro, le dice, del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. ¿Cómo sabía Dios quién era? No sé. Pero Dios es poderoso. El segundo toro de 7 años. Y derriba el altar de Baal. Escuche bien. Que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Dios sabe muchas veces lo que en nuestra vida tenemos y que nos impide la bendición, hermanos. Y por eso esta tarde yo te digo, si quieres la bendición de Dios hay que examinar. Y si hay por ahí un altar que nos está dañando, hay que limpiarlo. Hay que quitarlo. Si hay por allí un defectito en la persona de nosotros, orgullo, quizás hay llamados vanagloria, hay que quitarlo. Porque eso no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Eso va a hacer que Dios le ponga hasta candado a las bendiciones. No salen. ¿Sí? Aleluya. Porque a veces hay cositas en nuestra vida que impiden la bendición de Dios. Sí, amén. Porque Dios ciertamente, como os dije anteriormente, Dios nos quiere ver arriba cada día. Pero así también a veces vienen pruebas a nuestra vida porque hay por ahí un entierro, dijo el canto. Un entierro que nos está dañando nuestra vida. Y hay que ir y desenterrar aquello que nos duela y tirarlo, deshacernos de ello. ¿Sí? Porque a veces en nuestro hogar ya no escuchamos ni una alabanza. Y con esto yo te digo, no es obligación, hermano, que escuche alabanza, no. Porque si no tiene radio, pues entonces ¿qué va a escuchar? En el teléfono. Y si no tiene teléfono, entonces por lo menos de labios de uno que salga una alabanza, hermano. Porque Dios nos ha dado estos labios para adorarle, para bendecirle. Sí. Porque aún en el trabajo, si estamos rodeados de demonios allá que andan escuchando música pagana, pero en nuestro corazón tiene que estar saliendo una alabanza. Sí. Y si usted escucha que por allá está aquel rambullón, en su mente, en su corazón, usted está alabaré, y está meneando su canilla, pero no de lo que está escuchando, sino del amor que usted siente hacia Dios. Porque esa es convicción, hermano. Sí. Usted y yo ya no estamos para que nos den leche. Leche se le da a aquellos que están nuevecitos. Pero cuando uno ya tiene cierto tiempo en la obra, uno tiene que tener convicción. Yo he creído en Jesús. Yo he creído en su palabra. Yo he creído que Él me ama. Yo he creído que al arrodillarme, Él me va a escuchar. Porque Dios no nos quiere ver como niños
que te van a tener que venir ángeles y cambiarnos el diaper. No. Tenemos que crecer, hermano. Sí. Si vemos que pasan cositas dentro de la iglesia, usted mantener esa madurez. No poner la mirada en el pastor, no poner la mirada en hermano Emilio. No, poner la mirada en Cristo. Y si usted ve que hermano Emilio ya se anda descarrilando por ahí, deje de seguirlo. Usted siga a Cristo Jesús, hermano. Porque al final quien va a dar la salvación es Cristo Jesús. Sí, porque Él la compró en la cruz del Calvario, no es hermano Emilio. No. Es peligroso. Por eso necesitamos limpiar muchas veces nuestro altar. Amén. Nuestro altar, hermano. Porque a veces andamos cargando cositas que nos dañan. Por eso a veces le digo que me da tristeza, hermano, ir a cumpleaños de cristianos. Porque lo que yo veo ahí es una gran carnalidad que se está saltando. Veo hermanitas a veces todas pintarraqueadas con sus vestidos bien pegaditos ahí, hermano. Veo ahí los hombres, hermano, a veces sirviéndose hasta licor. Veo cosas, escuchando música que no es música cristiana. Es una tristeza a veces. Ya no hay diferencia entre una fiesta de un mundano a una fiesta de un cristiano. Se ha perdido el respeto a la palabra de Dios. Y a veces queremos que el Espíritu Santo se derrame cuando canto, cuando predico, pero no nos damos cuenta que hay algo enterradito allí que impide la bendición. Amén. Sí. Por eso el Espíritu Santo se contrista, ¿sabe eso? Y se aleja de las iglesias. Porque hay una gran paganidad, hermanos. Se ha metido el diablo bien sofisticadamente allí. Y nos está matando, ¿sabía eso? Sí, porque a veces nos dormimos en nuestros laureles. Llenar nuestra vida y ver si la prueba que estamos pasando es porque Dios quiere que me levante un poquito más del nivel espiritual, o también porque a lo mejor yo hice algo malo por ahí que estoy pagando los platos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acabaron los amenes? Yo sé. Pero está bien. Está bien, hermano. Porque la iglesia, si no es guiada por el Espíritu Santo, no sirve. Si la iglesia no es guiada por el Espíritu Santo de Dios, hermano, esto no sirve. Si el pastor no deja guiar, si hermano Emilio no deja guiar, si hermano Elsie no deja guiar por el Espíritu Santo, esto no va a servir, hermano. Esto va a fallar, esto va a morirse. Grande Dios, aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado y no contristar al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo se contrista y sale de la iglesia, vamos a fracasar. Procuremos no caer en esas tentaciones. Examinemos nuestra vida. Porque mire lo que dice Hechos 3:19. La palabra de Dios nos habla allí. Dice así mismo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay nada más hermoso, amados, que después de que usted pasa la prueba, no se ve ni de dónde vienen las bendiciones. Que cuando usted está en prueba, hermano, pero mire, va a la tienda, ve la gran lista, ¡santo! Lista. Y saca la cartera. ¡Ay, peor, Señor! Se ve desastroso esto. Y esa gran lista tengo que cubrir con esto. Pero cuando usted está bendecido, puede llevar una lista aquí, puede llevar una lista aquí. Y si ve la cartera, y que tal vez la cartera anda medio mal, pero Dios va a hacer que esa lista se haga pequeñita, hermano, y va a multiplicar ese dinero. Porque así es nuestro Dios. Que si usted le es fiel, Dios va a ser fiel también con usted. ¿Sí? Y empiezan a venir bendiciones. Hermano William viene y le trae bendición a hermano Emilio. Hermano Delfino viene y le trae bendición a hermano Emilio. Hermano Juan viene y le trae bendición a hermano Emilio. Porque eso es así, hermano. Cuando Dios abre la puerta, Dios la abre bien. ¿Sí? Cuando Él la quiere cerrar, Él la cierra. Y es fatal eso. Pero cuando Él la abre, hermano, te viene hasta bendición del cielo. Y viene a la iglesia, usted se goza. Viene a la iglesia, usted alaba a Dios. Viene a la iglesia,
Espíritu Santo en su vida y se va para su hogar fortalecido, hermano. Porque eso es así. Cuando Dios te da la bendición, hermano, no hay nada ni nadie, aunque el diablo se moleste como se moleste, aunque tire patadas como chiquillo, pero la bendición ya Dios te la dio. Porque eso es así. Pero necesitamos hacer un rayo X en nuestra vida. Una radiografía, a ver si hay un tumor por ahí. Sí, hay un huesito de piedra en la espalda. Sí. A lo mejor hay por ahí un ojito que ya no quiere ver ahí. Sí, hay que chequearle. Sí, hay que comer zanahorias espirituales, ¿verdad? Sí, acá mira, en Cristo Jesús no la perdamos. Sí, ok. Sí, para concluir, Dios te dijo, Dios le dio la victoria a Israel. Dios lo sacó. Y dice la palabra de Dios que tuvieron 40 años ellos, donde fueron muy bendecidos. Por eso Dios quiere que tú y yo vivamos así bendecidos, hermanos. Y que siempre estemos pendientes que nuestra vida no nos vaya a descarrilar el camino del Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Que nuestra hermana Estela con cada uno de nosotros.